Muy bien, queridos hermanos, que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y les saluda el pastor Juan José Zelaya. Soy pastor maestro de la Iglesia de Dios, Fe y Gracia, en un barrio de aquí de la ciudad de Chinameca, barrio Dolores, en El Salvador, departamento de San Miguel, El Salvador. Les saludo, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por permitirme esta oportunidad de dirigirme a ustedes en esta conferencia. Agradezco al pastor Denis por haberme invitado a compartir con ustedes este tema, encontrando esperanza debido a su seguridad eterna en Cristo. Quisiera en este momento orar al Señor para que sea el Señor que nos ayude de una forma humilde, exponer este tema que me ha sido designado. Padre, gracias te doy en este momento por darme la oportunidad de estar en esta conferencia bíblica vía online. Te agradezco por concederme el privilegio de ser parte de los maestros que vamos a enseñar en este seminario, en esta conferencia. Te pido que tú uses a todos los maestros que vamos a participar y también que tu palabra, Señor, sea de mucha ayuda a mis hermanos en Cristo. Gracias por darme este tiempo. Te pido que me dé las palabras adecuadas para dirigirme a este pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Encontrando esperanza debido a su seguridad eterna en Cristo. Aquí hay dos palabras claves, que es la palabra esperanza y seguridad eterna. Queridos hermanos, usted me dirá el porqué de este mensaje. Bueno, cuando pensamos en la iglesia de Jesucristo, yo quisiera en este momento que pensáramos cómo evaluaríamos o qué criterios encontrar a la luz de la Biblia, qué criterios encontrar a la luz de la palabra de Dios, una iglesia, qué criterios tendría una iglesia realmente bíblicos. Quiero decirles que la única fuente para encontrar los criterios de una iglesia madura es la palabra de Dios. Muchas iglesias son clasificadas como iglesias potentes. Al ser evaluadas o pesadas, digamos así, en la balanza de la escritura y medidas por criterios bíblicos, son encontradas faltas de peso. Y pensando en esto, he descubierto, queridos hermanos, por qué la iglesia en su inicio tuvo éxito. No había tecnología, no había medios, redes sociales, no había todo lo que nosotros tenemos hoy. Pero ¿por qué tenían éxito? Bueno, ¿y cómo lo es ahora en la actualidad la iglesia? Y he llegado a la conclusión que la iglesia de hoy no responde, óigame bien, a lo que Dios planeó. Antes de llegar al tema a exponer, hay que ver algunas definiciones. Yo quisiera, hermanos, que miráramos algunas definiciones, como por ejemplo, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Bueno, primero la palabra iglesia en el griego es eclesía y aparece 115 veces en el Nuevo Testamento.
También la palabra iglesia es usada en dos sentidos. Universal, en el sentido universal y en el sentido local. Es obvio, hermanos, que Jesucristo está usando la palabra iglesia en primer lugar al cuerpo formado de todos los creyentes que se añadirían a su propio pueblo, personas de todas partes. En segundo lugar, Jesucristo también se refería a creyentes localizados en una zona en particular, como son las iglesias locales. Pero, hermanos, hay criterios para medir el grado de madurez de una iglesia local. Pero primero quiero que pensemos en los criterios humanos, ¿verdad? Porque hay personas que miden a una iglesia su madurez, su éxito, por medio de criterios humanos. Y quiero que veamos algunos de ellos. Por ejemplo, hay personas que evalúan el progreso de una iglesia por el número de seminarios, de reuniones o de programas. Y a eso se le llama una iglesia activa. Otros miden el grado de madurez de una iglesia cuando vienen personas y se guardan o se quedan y creen que todo va bien. Esa es una iglesia creciente, cuando llegan personas, cuando están viniendo personas, cuando se quedan personas en la iglesia. Pero otros creen que una iglesia madura, hermanos, es una iglesia dadivosa, cuando la gente contribuye financieramente. Estos son criterios humanos. Otros creen que una iglesia madura, hermanos, es una iglesia que gana almas. O sea, cuando la gente trae a otros a Jesucristo, cuando hay profesiones de fe, cuando hay bautismos, y así miden muchas personas el grado de madurez de una iglesia, hermanos, que tiene éxito. Otros creen que una iglesia que tiene éxito es esa iglesia que tiene una mentalidad misionera, que tiene misiones, que hace evangelismo mundial, ¿verdad? Muy bien. Otros creen que una iglesia madura es una iglesia que funciona, ¿verdad? La maquinaria, esto estamos hablando de la maquinaria organizacional, ¿verdad? Está totalmente engrasada, ¿verdad? Está totalmente engrasada. Hermanos, jornadas de trabajo, cada uno cumple con sus deberes, funcionan cada departamento, cada ministerio. Hermanos, creen que esa es una iglesia madura. Otros creen que una iglesia madura es una iglesia llena del Espíritu, o sea, una iglesia entusiasta, una iglesia dinámica, con gran cantidad de emoción, con excitación, en la que cada uno sabe cuáles son sus dones y los utilizan regularmente. Así es como muchas personas miden la madurez, el éxito de una iglesia. Y el colmo de la madurez es la gran iglesia, en la mega iglesia, en la que cada domingo asisten miles de personas. Hay escuela dominical, hay varios cultos, la gente tiene sueldo, los que están sirviendo, autobuses, televisión, radio, instituto bíblico. Hermanos, la mega iglesia, ¿verdad? ¿Qué iglesia? Dicen todos. Estos son criterios humanos. Ahora, hermanos, muchos creen que estos puntos expuestos son signos bíblicos de madurez. Pero la Biblia, óigame bien, la Biblia es muy clara en lo que toca a criterios para medir el nivel de madurez de una iglesia local. Son cualidades y virtudes.
Sí, hermano. Cualidades y virtudes. Y para eso quiero, hermanos, que pensemos en los criterios bíblicos para medir el grado de madurez de una iglesia que tiene éxito. Veamos, por favor, Primera Tesalonicenses, capítulo número 1. Primera Tesalonicenses, capítulo número 1. Veamos cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. ¿Saben qué le dice en el versículo número 2 y en el versículo 3? Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Miren los criterios bíblicos, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay tres criterios bíblicos para medir el grado de madurez de una iglesia que tiene éxito. ¿Cuáles son esos tres criterios bíblicos? Primero, vuestra fe. Ese es un criterio. La fe, ya lo voy a explicar. El segundo criterio es el amor. Y el tercer criterio es la esperanza. Muy bien, pero no solamente Pablo a los tesalonicenses menciona esos criterios, también Pablo a los colosenses. Y quiero que vean, por favor, la carta a los colosenses. En el capítulo 1, en el versículo 3 al versículo 6, dice la Biblia, pueden rectificar ahí, 63 le pusieron, pero es el versículo 6. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, el apóstol Pablo resalta los criterios bíblicos para medir el grado de madurez de una iglesia. ¿Cuáles son? La fe, el amor y la esperanza. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, resalta esos tres criterios. Pero también en 1 Corintios capítulo 13, versículo número 13, hermanos, pueden ver ahí, hermanos, lo que la Biblia nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Usted sabe bien este pasaje de 1 Corintios 13, 13. Dice la Biblia. Mire cómo dice, y ahora permanecen los mismos criterios que le escribió a los de Tesalónica, los criterios bíblicos para medir el grado de madurez de una iglesia, los mismos criterios se los menciona a los colosenses, pero también los mismos criterios les dice Pablo a los corintios. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, hermanos, vemos a los tesalonicenses, vemos a los colosenses y vemos en 1 Corintios 13, 13, pero también lo vemos en Efesios capítulo 1. Queremos ver, hermanos, pensar en los criterios bíblicos. Efesios 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí saca dos criterios. Versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Aquí podemos ver, más adelante voy a explicar que, hermanos, ellos tenían la fe en el Señor, el amor, pero como que estaban un poco ahí en la esperanza, un poco ahí que no estaban muy completos en la esperanza, ¿verdad? Quizás por falta de conocimiento, pero Pablo les explica que Dios desea que Dios alumbre, dice el versículo 18, los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, hermano, los tres criterios bíblicos
quiero explicar las definiciones de estos tres criterios bíblicos. Primero, la fe, hermanos, la fe describe la confianza y la seguridad que un cuerpo local de creyentes tiene en Cristo, tiene en Jesucristo, en sus promesas, ¿verdad? En todo lo que Él nos ha prometido, en su palabra. Tenemos fe en la persona de Jesucristo, todo lo que Él ha provisto en beneficio nuestro. Pero no solamente la fe, sino que el amor también. El amor es un concepto profundo del Nuevo Testamento. Es la relación que debería existir en el seno de una iglesia local y cómo ese cuerpo local debería relacionarse con todo, ¿verdad? Imagínense a una iglesia, hermanos, que tenga ese amor, ¿verdad? Que tenga, que tenga eso que Pablo resalta en la iglesia de los tesalonicenses, en la iglesia de los colosenses, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Pero también tenemos, hermanos, que el amor es la manifestación de la conducta que se asemeja a Jesucristo y se produce en el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Pero también está el otro criterio, que es la esperanza. Aquí describe un profundo conocimiento doctrinal y una estabilidad en particular con respecto a nuestras relaciones presentes y futuras con Dios a través de Jesucristo. Es tremendo, hermanos, lo que la Biblia nos enseña de la esperanza, ¿verdad? Si Pablo se sentara a escribir una carta a una iglesia de las nuestras, ¿cómo empezaría dicha carta? ¿Por qué daría gracias? ¿Lo haría por esos criterios bíblicos de madurez? ¿Lo haría por las actividades que realice? ¿Lo haría por el crecimiento que tiene la iglesia? ¿O por el presupuesto que maneja esa iglesia, hermanos? ¿O por los esfuerzos de ganar almas, hermanos? ¿Por su organización? ¿Por sus dones? ¿Por su edificio? Hermanos, pero nosotros los seres humanos y los que somos parte de la iglesia, a veces medimos los criterios bíblicos de madurez de una iglesia por estas cosas, pero no medimos los criterios bíblicos realmente, hermanos, que el apóstol Pablo nos enseña. Él nos hablaba de la fe que tenían, del amor que había en ellos y de la esperanza que mantenían ellos. No me voy a detener, hermanos, en esta clase en la fe y el amor. No me voy a detener en eso. Me enfocaré, óigame bien, me enfocaré, hermanos, en la esperanza. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No me voy a detener en el amor, hermanos, pero sí me voy, ni en la fe, pero sí me voy a detener en la esperanza. ¿Verdad? Porque ese es el tema, encontrando esperanza debido a su seguridad eterna en Cristo. Nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hermanos, tenemos esperanza. Bueno, en primer lugar, yo quisiera que pensáramos cómo reconocer la esperanza. ¿Cómo reconocer la esperanza? Bueno, número uno, estamos viviendo en un mundo de incertidumbre. Por todas partes se levantan profetas que proclaman malas noticias, anunciando ¿el qué? Crisis económicas de alcance mundial. Qué tremendo, hermanos. Sí, hermano, eso está pasando ahora en este tiempo. Estamos viviendo en un mundo de incertidumbres. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esto? Hermanos. Número dos, otros están preocupados, óigame bien, desesperadamente por el agotamiento global de los recursos naturales, Se están terminando los recursos naturales y están preocupadas las personas. Y Dios mío, ¿y para dónde vamos? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Otros hermanos hablan de desastres mundiales.
desastres mundiales, ¿verdad? Estamos en un mundo de desesperanza. Pero quiero decirles una cosa. En un sentido, todo eso es correcto. Todo lo que acabo de mencionar, crisis económica, agotamiento de los recursos naturales, desastres mundiales, hermanos, todo esto es correcto. Habrá destrucción, habrá calamidad. Se aproxima, óiganme bien, queridos hermanos, la segunda venida de Jesucristo para juzgar a la humanidad incrédula. Se acerca a eso. Yo estoy enseñando en la iglesia local el libro de Apocalipsis. Lo estoy enseñando, lo que viene al mundo, los juicios de Dios. Hermanos, eso va a suceder. Eso va a suceder. Pero hermanos, al margen, número 4, de lo que va a ocurrir, los creyentes no tememos del juicio final. ¿Verdad? Nosotros, queridos hermanos, no somos como los que viven. ¿Cómo? ¿Cómo vive la gente hoy en día? ¿Cómo viven las personas? Bueno, viven sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Así viven las personas ahora. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 2, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Imagine la vida de una persona sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué terrible la condición, hermanos, de las personas sin Dios, sin esperanza, no tienen ninguna esperanza, hermanos, no tienen ninguna esperanza de salvación. Así están las personas hoy en día, ¿verdad? Pero ¿qué más, hermanos? Bueno, letra B, no, estamos tocando el punto 4, al margen de lo que va a suceder, de lo que va a ocurrir, los creyentes no tememos del juicio final. Nosotros no somos como los que viven sin esperanza, sin tener esperanza. ¿Qué más, hermano, va a suceder? Bueno, va a haber destrucción repentina y no escaparán. Así dice Pablo en Primera Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 3, que cuando digan paz y seguridad, ¿verdad? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esa es la realidad, hermanos, que viene al mundo, ¿verdad? Eso es lo que viene al mundo. Los creyentes no tenemos que temer a lo que viene, ¿verdad? No tenemos que temer a lo que viene. No estamos destinados, hermanos, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, no, hermanos, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa salvación, hermanos, que Dios nos ha prometido es eterna. Esa salvación es para siempre. Esa salvación, hermanos, no se puede perder, ¿verdad? No estamos destinados para ira. No es eso nuestro futuro. No es eso lo que nos espera. Ira, juicio de Dios sobre la tierra, sino salvación eterna. Entonces, hermanos, nuestra esperanza está relacionada con el futuro, ¿verdad? Con el futuro. ¿Y qué vemos en el futuro? ¿Qué es lo que observamos? Bueno, hermanos, primero, vida eterna. Vida eterna. Qué lindo, hermanos. Lo que Dios nos ha prometido. Esto me suena como seguridad eterna, ¿verdad? Salvación para siempre. No salvación para unos días, sino salvación para siempre. San Juan capítulo número 10, versículo número 28, dice la Biblia, hermanos, de esta manera. San Juan 10, 28. Dice así: y yo les doy. ¿Qué es lo que nos da Él, hermano? ¿Qué es lo que Él nos ha dado? Vida eterna. ¿Para cuánto dura la vida eterna? Para siempre.
es para toda la eternidad. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Qué tremendo, qué tremendas noticias, qué buenas noticias, qué esperanza la que tenemos los cristianos. Nuestra esperanza está relacionada con el futuro, hermano. Mire, ve, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Eso es lo que, esa es la esperanza nuestra. Está relacionada con el futuro, vida eterna, vida por siempre, hermano. Pero no solamente vida eterna, sino también resurrección del cuerpo. Tenemos esa esperanza nosotros los cristianos, de una resurrección de nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso lo dice Romanos capítulo número 8. Quiero leerlo, hermanos. Versículo número 23. Dice la palabra del Señor. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, hablando de la creación, el apóstol Pablo, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, miren lo que dice, esa es la esperanza, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tenemos, hermanos, la bendición, la garantía de una resurrección de nuestro cuerpo, ¿verdad? Así está relacionada nuestra esperanza con las cosas futuras. Pero no solamente la resurrección del cuerpo, sino también una glorificación garantizada, garantizada. Romanos 8:30 lo dice. Dice así, mire, y a los que predestinó, ¿qué más dice, hermanos? A estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tenemos la glorificación garantizada. Si usted observa, hermanos, este pasaje nos está garantizando que al 100% que él, hermanos, óigame bien, eligió, conoció, a ese 100%, hermanos, dice la Biblia, los predestina. Y a ese 100% que predestinó, a ese 100% justificó. Y a ese 100% que justificó, a ese 100% glorificó. Imagínate, la palabra glorificó está en el tiempo pasado. ¿Cómo Dios nos ve, hermanos? Glorificados. Así nos ve Dios. Qué tremenda nuestra esperanza. Está relacionada con el futuro. También, hermanos, tenemos bendiciones del reino. Somos parte de esa bendición del reino. Vamos a gobernar con Cristo, hermanos, en el futuro. Pero no solamente eso, sino también tenemos las oportunidades de ganar recompensas en el cielo. ¿Qué oportunidad tienen los creyentes? Todos los creyentes de tener recompensas en el cielo, hermano. Y esta recompensa no es para nuestra gloria, sino para ponerlas a los pies del Señor, hermano. Nuestras coronas ganadas, ¿verdad? Por vivir una vida agradable a Dios, una vida, hermanos, de servicio a Dios, motivados por el amor a Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestra esperanza está relacionada con el futuro, ¿verdad? Pero el punto 6 dice que la esperanza nos da fortaleza y ayuda de Dios en medio de los problemas actuales. Yo cuando veo, hermanos, la situación que está viviendo el mundo, la situación que está viviendo la sociedad, hermanos, a mí me da esperanza, a mí me fortalece la palabra de Dios, a mí me ayuda a Dios en medio de estos problemas actuales. Hermanos, puedo acercarme yo al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia, dice el apóstol, el autor sagrado de Hebreos, hermanos, y hallar gracia en el oportuno socorro. Tenemos fortaleza, Él nos puede fortalecer, hermanos, Él nos puede ayudar. Él ha prometido que estará con nosotros, como dice Mateo capítulo 28, versículo 20, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo, hermano. Pero ¿qué más vemos, hermano? Bueno, ejemplo de creyentes con esperanza. Uno de los creyentes que a mí me sorprende, que tenían esta esperanza en Dios y en sus promesas, es el apóstol Pablo. Hermanos, a mí me llama la atención cómo Pablo, hermanos, cuánta esperanza tenía en las promesas de Dios.
En Filipenses capítulo número 1, en el versículo número 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza, o sea, tenía esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, ya sea que viva o ya sea que muera. Él no tenía problemas, hermanos. Él estaba preso en Roma. Él, hermanos, se miraba un futuro incierto. Pero ¿saben una cosa? En este pasaje escribe con certidumbre, con seguridad, hermanos. Escribe con esperanza. Escribe, hermanos, dice mi deseo y esperanza. Miren, es no fallarle a Cristo. Qué bueno fuera que nosotros también tuviéramos ese anhelo, ese deseo, esa esperanza. Espero seguir como siempre teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si muero o vivo. Qué tremendo, hermano, el apóstol Pablo. Un creyente con esperanza, ¿verdad? Un creyente con esperanza. Todo creyente maduro, óigame bien, puede reflejar la esperanza, esta esperanza. Puedes reflejarla. Hermanos, ¿por qué? Porque saben con toda certeza que serán mantenidos en las pruebas y que un día serán salvados de este mundo, sacados de este mundo, transformados, glorificados. Hermanos, un día va a pasar eso. El apóstol Pedro, hermanos, también es otro ejemplo de un creyente con esperanza, hermanos. Y Pedro es bien tremendo para explicar, ¿saben? En Primera Pedro, capítulo 3, versículo número 15. Me gusta cómo el apóstol Pedro se expresa, hermanos, en este pasaje. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos una esperanza nosotros. Pedro tenía una esperanza y esa esperanza, hermano, si la gente pregunta acerca de la esperanza, es porque la reconoce. Ellos saben que nosotros los creyentes tenemos esperanza, la pueden reconocer. Por eso dice Pedro, todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, es reconocida. Pueden ver si nosotros realmente tenemos esperanza, hermanos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Cómo puede ser reconocida específicamente la esperanza cristiana? La esperanza cristiana. Letra A, en la resurrección futura de los creyentes en Cristo. Hermanos, nosotros tenemos esperanza en la resurrección. Y eso es evidente en la vida de todos de los creyentes que conocen las escrituras. Quiero leerles unos pasajes como Hechos, capítulo 2, versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mire, hermano, qué tremendo lo que dijo el rey David. El rey David tenía esperanza. ¿Ya? Mire cómo dice, mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo puede ser reconocida específicamente la esperanza cristiana? Veamos, por favor, 1 Corintios 15, versículo 16. Vamos a ver un pasaje que usted ya lo ha leído muchas veces. 15, 16 de 1 Corintios. Dice, hermanos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vamos a leer del 16 al 20. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces,
Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Qué buenas noticias. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entrega el reino, perdón, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Qué tremendo, hermanos, el pasaje, ¿verdad? Verso 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Sin en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Hermanos, el apóstol Pablo dice que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Y si Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros también tenemos esa bendición, hermanos, que vamos a resucitar. Puede ser reconocida la esperanza en los creyentes. Veamos Hechos 23, para que vea cómo es reconocida la esperanza. Hechos 23, versículo número 6. Dice la palabra del Señor. Pablo estaba ante el concilio. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Hermanos, él está diciendo que Pablo tenía esperanza. Estaba diciendo que tenía esperanza en la resurrección de los muertos. Estaba ante el Sanedrín, estaba ante grupos religiosos, unos que no creían en la resurrección y otros que sí creían. Pero Pablo, ahí estaba, hermano, dando a conocer la esperanza que él tenía como creyente, ¿verdad? Vamos a otro pasaje que no está aquí, pero lo pueden anotar. Hechos 24:15. Pablo, la defensa de Pablo ante Félix, 24:15. Teniendo esperanza en Dios. O sea que Pablo tenía esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Pablo tenía esa esperanza. Hermanos, pero no solamente era reconocida la esperanza ante la defensa ante Félix, sino que también, hermanos, Pablo estaba ante el rey Agripa, capítulo 26, versículo número 6. Observen. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Que se me juzga es entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Hermanos, qué lindo es ver a un creyente que tiene esperanza en las promesas de Dios. Qué lindo, hermano, ¿verdad? Y no solo Pablo habló, sino que también a los romanos. Veamos, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 23. Este pasaje ya lo leímos, y versículo 24. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperar. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Qué lindo, hermano. Pablo a los romanos con esa esperanza
fuimos salvos. Dice. Qué tremendo, hermano. Hermanos, letra B, tenemos esperanza debido a la seguridad eterna de nuestra salvación. Hay gente que no cree que la salvación es eterna y es segura. Hermanos, y da tristeza cuando uno ve predicadores, pastores parados en el púlpito diciendo que la salvación se pierde, diciendo que la salvación no es eterna, y la Biblia dice todo lo contrario, todo lo contrario. Yo he escudriñado este tema, hermanos, y es un tema profundo, un tema precioso, un tema bíblico, un tema lleno de pasajes bíblicos donde Dios garantiza nuestra salvación eterna. Pero hay personas que no creen eso. ¿Y a dónde comienza eso, hermano? ¿A dónde comienza esa seguridad eterna en nuestra salvación? Que tenemos esa esperanza de seguridad eterna en nuestra salvación. Bueno, comienza, vamos a leer San Juan 3:36. Vamos a leer San Juan 3:36. ¿Qué dice la Biblia? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Observe, por favor. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí comienza en el momento de la salvación. El que cree en el Hijo, ahí comienza nuestra seguridad eterna. Hermanos, tiene vida eterna. Tiene. No es que la va a tener, no es que tal vez la va a tener. No, ya la tiene, ya la tiene. Tiene vida eterna. Qué tremenda esperanza la que tenemos los creyentes. Qué seguridad eterna en nuestra salvación tenemos, hermano, garantizada por Dios. Nosotros arruinamos todo. Nosotros somos personas que arruinamos todo, hermano. Imagínense si la salvación dependiera de nosotros. Dios mío, cuántas veces la hemos perdido. Pero, hermano, gracias a Dios que la salvación depende de Dios, ¿verdad? Si muriéramos, ¿qué pasara si muriéramos? Bueno, mire lo que dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo número 5, versículo número 8, dice, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hermanos, si morimos, bueno, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Esa es la realidad nuestra. Esa es nuestra seguridad, hermanos. Qué tremendo. Vamos a estar por siempre con el Señor. Así dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 4. Dice la Biblia, hermanos, capítulo 4 de Tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Saben que esta frase, hermanos, estaremos siempre con Él? O sea, nunca moriremos. Esa es seguridad eterna. Esa es seguridad de la salvación. Siempre vamos a estar con Él. Hermanos, tenemos esperanza en nuestra seguridad eterna. ¿Me entienden? Tenemos esperanza, queridos hermanos. Necesitamos conocer nosotros bien, hermanos, las esperanzas que tenemos. Maneras que se expresa nuestra esperanza. Bueno, hay muchas maneras que se expresa nuestra esperanza, hermanos. Vamos a ver una de ellas, está en Romanos 5, por favor. Veamos ahí, Romanos 5, escudriñemos la Biblia, por favor. Versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia y en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos aquí está, la esperanza de la gloria de Dios. Miren, esperanza de gloria. Nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Qué tremendo, hermano. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿De qué otra manera de expresar nuestra esperanza? Esperanza de salvación. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver, hermanos, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 4. Versículo 4 dice, hermanos, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos, versículo 5, sois hijos del, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, qué tremendo lo que la Biblia nos habla de nuestra esperanza. Hermanos, tenemos, hermanos, nosotros una esperanza de salvación. Hermanos, nosotros no nos va a sorprender ese día, ¿verdad? No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. No estamos durmiendo, hermanos, ¿verdad? Sino que, hermanos, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Y mire cómo dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Qué tremendo. Esto está en el versículo 8. Quiero que pongan ahí el versículo 8 también, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Nos vestimos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, qué lindo lo que la palabra del Señor nos dice, las maneras como se expresa nuestra esperanza. También esperanza de vida eterna. Tito, capítulo 3, versículo número 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué preciosos pasajes, ¿verdad? Que nos hablan de, hermanos, la manera que se expresa nuestra esperanza. Bien, pero ¿qué más vemos? Punto 10. Hermanos, la esperanza de un creyente maduro se refleja en su vida de santidad. Esto es bien importante. Primera de Juan, capítulo número 3. Quiero que por favor lo busquemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 2 y versículo 3. Dice así las Escrituras. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice bien. Pero dice, pero sabemos, esto es bien importante, saber, hermanos, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, mire, hermano, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, qué precioso es la esperanza de un creyente maduro. Se refleja por esa vida de santidad. Un día vamos a ver al Señor, un día vamos a estar con Él. Hermanos, y nosotros queremos vivir, que Él nos venga a traer viviendo en santidad. Qué bueno, hermanos. Por eso Tito, capítulo 2, versículo 11, nos habla de la gracia que se manifestó para salvación a todos los hombres y nos enseña que renunciando a la impiedad,
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, ¿bien? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ahí se refleja la esperanza de un creyente maduro. Un creyente inmaduro no vive la vida de santidad práctica o progresiva, no la está viviendo, ¿verdad? Y eso, hermanos, da tristeza, ¿verdad? Cuando ve uno a creyentes, hermanos, que han perdido el enfoque de su vida cristiana. Punto 11. Donde hay esperanza, hay estabilidad doctrinal. Bien, hermano, ¿y cuáles son los ejemplos que traigo? Bueno, traigo el ejemplo de los de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 1, 3. Quiero leerles este pasaje. 1, 3. Acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, que cuando Pablo escribió su primera carta a la iglesia de Tesalónica, dio gracias a Dios por la constancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Debe haber una iglesia que afrontaron sufrimientos por su fe. Y a pesar de eso, hermanos, esta iglesia se acogieron a la palabra de Dios. Mire, hermanos, qué tremendo. Mire el versículo 6, siempre capítulo 1. Mire, dice, mire, y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo recibieron la palabra ellos, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Era una iglesia, hermanos, que tenía estabilidad doctrinal, porque, hermanos, donde hay esperanza, hay estabilidad doctrinal. Imagina que aquellos que no creen que la salvación es eterna, no tienen esa esperanza. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible, hermano. Pero esta iglesia de Tesalónica, a pesar de los sufrimientos por su fe, se acogieron a la palabra de Dios. En medio de tanta oposición, la iglesia que demostró constancia y estabilidad como consecuencia de la visión del futuro, de la esperanza que ellos tenían. Vean el versículo 9, 1:9. Dice, mire, hermano, veámoslo, por favor. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos sirvieron, había constancia, había estabilidad como consecuencia de una visión del futuro, ¿verdad? Creían que Dios los había salvado eternamente. Pero no solamente Tesalónica, sino que también los romanos. Hermanos, los romanos. En el capítulo 5, del 1 al 4. Voy a leerlo. Pablo a los Romanos, capítulo 5, del 1 al 4. Observen, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, o sea, estaban firmes, miren, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, dice Pablo a los romanos, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué tremendo, ¿verdad? Los romanos es otro ejemplo de constancia, ¿verdad? De perseverancia, de estabilidad doctrinal, hermanos, que tenían estos creyentes. Pero también los hebreos, ¿verdad? En Hebreos 6:19 el autor estaba preocupado de la relación existente entre la estabilidad y la esperanza.
No pretende Dios que seamos sacudidos, llevados de acá para allá, cayendo en la trampa, astucias y artimañas del error. Efesios 4:14. Por eso escribió Hebreos 10:23. Mantengamos firme la profesión de la esperanza. Quiero que leamos, por favor, Hebreos 6:19. Vamos a leer un pasaje en Hebreos 6:19. Dice así la Biblia, hermanos, 6:19, dice de la siguiente manera: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué es eso que tenemos segura y firme ancla del alma? Veamos el versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, imagínense, hermanos, lo que escribe el apóstol Pablo. Mire, Dios no miente. Dios, hermanos, no nos está ahí diciendo con duda si vamos a ir al cielo o no vamos a ir. No, hermanos, Dios no miente. Por eso dice que Él no es inmutable. Es imposible que Dios mienta. Tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que, hermanos, los hebreos tenían su esperanza, ¿verdad? Y tenían que mantenerse firmes en la profesión de la esperanza. Lo dice Hebreos 10, versículo número 23. Quiero leerle. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hermanos, Él es fiel, ¿verdad? Él, hermanos, lo que ha prometido lo va a cumplir. Si Él ha prometido que vamos a ir al cielo porque pusimos nuestra confianza solamente en Jesucristo, en su obra en la cruz, hermanos, nosotros vamos a ir al cielo. Vamos a estar con Él por toda la eternidad. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Nosotros no tenemos nuestra esperanza, hermanos, en las riquezas, sino en Dios. Ahí tenemos nuestra esperanza. Y Pablo se lo dijo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 17. Miren lo que dijo el apóstol Pablo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Cuánta gente pone su esperanza en otras cosas, ¿verdad? Y no pone su esperanza en la seguridad que tenemos de nuestra salvación? Mire, si no, dice, son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué tremendo, hermanos, lo que la Biblia nos está enseñando en estos pasajes. La esperanza que estamos seguros en Cristo, hermanos, refleja alegría. Eso refleja la esperanza que estamos seguros en Cristo. Refleja alegría. Y quiero decirles una cosa, eso es una evidencia visible. Es una evidencia visible. Hermanos, los romanos se alegraban de su salvación. Sí, hermano, se alegraban. Se los voy a mostrar que los romanos se alegraban de su salvación. Está en Romanos 5, versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe de esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, nos alegramos, ¿ya? En la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 12:12. Veamos, por favor, Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza. Miren, la esperanza que estamos seguros en Cristo, hermano. Refleja alegría. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, la esperanza que estamos seguros en Cristo refleja alegría. Yo no sé si usted está alegre, si usted está feliz, si usted está gozoso de la bendición que tenemos de nuestra salvación eterna y segura. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué tremendo pasaje, hermano, ¿verdad? Muy bien. Los que entendemos nuestra posición en Cristo, lo demostramos alegrándonos en medio del dolor y la tribulación. Hermanos, nosotros, nuestra posición es en Cristo, ¿verdad? Ya no estamos en Adán, no. Hoy estamos en Cristo. Veamos Santiago, capítulo número 1, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Hermanos, ¿qué dice el pasaje? Que tenemos gozo cuando estamos en diversas pruebas, cuando hay dolor, cuando hay tribulación, esta situación en el mundo, que no hay dinero, no hay trabajo, hermanos, gocémonos porque tenemos una posición en Cristo, alegrémonos porque nuestra salvación es segura, porque Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, necesitamos ser iluminados para saber cuál es la esperanza de nuestro llamado. Sí, hermano, necesitamos ser iluminados. Cuando hablamos de la iluminación, estamos hablando de entender estas cosas, de comprender estas cosas. ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamado? Hermanos, Efesios capítulo número 1, vamos a leer versículo 17, por favor, 1:17. Mire lo que dice la Biblia. Pablo oraba por los creyentes, porque los creyentes conocieran mejor a Dios. Y esto es bien importante, hermano, para que conocieran mejor a Dios. Nosotros necesitamos conocer a Dios a través de la palabra. Observe el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer mejor a Dios, hermanos. Necesitamos ser iluminados para saber cuál es nuestra esperanza, hermanos. Pero no solamente Pablo oraba por estos creyentes para que conocieran mejor a Dios, sino que oraba para que fueran iluminados, iluminados. Versículo 18. Pueden anotar ahí al margen el versículo 18. Mire cómo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa palabra alumbrando es iluminación. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Mire, quería que conociéramos cuál es la esperanza a lo que Él nos ha llamado. Eso es lo que está, ese es el punto del que estamos tocando, ¿verdad? Pablo quería que eso, él oraba porque los efesios entendieran eso, para que fueran iluminados, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hermanos, cuando hablamos de Efesios, hay dos tipos de personas que el apóstol Pablo a los Efesios habla, y uno es los que no tienen esperanza, ¿verdad? Eso está en Efesios 2. Veámoslo, por favor. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona que no tiene esperanza está muerta, muerta. Versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Esa es la gente que no tiene esperanza, hermano. Está esclavo. Dice hijos de ira, lejos de Jesucristo. Siempre en el capítulo 2 de Efesios
Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, lejos de Jesucristo. ¿Qué más? Alejados de la ciudadanía de Israel. Versículo 12. ¿Qué más, hermano? Ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este es un grupo de personas en el mundo, hermanos, que estas son las características, no tienen esperanza. Pero hay un grupo, los que sí tienen esperanza. ¿Cuáles son? Bueno, los que han sido vivificados. Observen el capítulo 2, verso 5. ¿Qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hemos sido vivificados. ¿Qué más? Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, resucitados. Mire. Y así nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Somos llamados a mostrar su gracia. Llamados a explicarle a la gente cómo Dios ha sido lleno de gracia para la humanidad. ¿Vean? 2:14. Somos uno en Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Verdad? Uno en Cristo. Verso 19. Así que ya no sois extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. O sea, ciudadanos y partes de la familia de Dios. Eso es lo que somos. Y somos templo de Dios. Versículo 22. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos templo. Esta es la gente que tiene esperanza en las promesas de Dios. Esperanza de una salvación eterna y segura, hermanos. Entonces necesitamos ser iluminados para saber cuál es la esperanza de nuestro llamado. Pablo oraba por los creyentes para que conocieran mejor a Dios. Pablo oraba para que fueran iluminados, ¿ya? Conocer más profundamente a Dios, versículo 18. Y Pablo les alabó por su fe en Cristo, su amor, pero no estaban seguros en su relación presente y futura. O sea, como que ellos habían perdido quizás la esperanza, ¿verdad? La esperanza, hermanos. Veámoslo. 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, Pablo está diciéndoles que son copartícipes. Pablo fue claro, hermanos, que los efesios, como eran gentiles, hermanos, quizás los judíos les decían que no tenían las mismas promesas. No, hermanos, Pablo les dijo que tenían las mismas promesas. Capítulo 4, verso 1. ¿Qué dice? Verso 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Qué tremendo, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, gracias a Dios, hermanos, que Pablo oraba por estos creyentes para que fueran iluminados y conocieran cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Y también Pablo oraba para que supieran cuál es la riqueza de la gloria de su herencia eterna, hermanos. Pablo oraba por eso, ¿verdad? Que fueran iluminados, que conocieran bien al Señor, ¿verdad? Que hemos sido elegidos en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué tremendo, hermano. Nos predestinó para ser adoptados, versículo 5, ¿verdad? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, ¿qué más? Redención por la sangre y perdón, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Hermanos, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. No vamos a ser condenados por ningún pecado, ¿verdad? Porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados y al creer en Él hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 13 de Efesios dice, en Él también vosotros, habiendo oído, miren, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Hermanos, punto 13, necesitamos ser iluminados para saber cuál es nuestra esperanza, nuestro llamado. Necesitamos, hermanos, entender que, hermanos, tenemos esperanza en nuestra seguridad eterna. Hermanos, todas estas verdades son capaces de aturdir la mente humana cuando se entienden correctamente. Proporcionan al creyente una esperanza fantástica y eso fortalece. Hermanos, yo he sido fortalecido por las verdades que están en la palabra de Dios, porque las he entendido, porque he comprendido que mi salvación es eterna y es segura. Solo los creyentes inmaduros están confundidos y frustrados. Qué terrible, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque, hermanos, he conocido la verdad de la palabra. Hermanos, Pablo oraba para que supieran cuál es la riqueza de la gloria y su herencia eterna. Pablo oraba para que supieran cuál era la extraordinaria grandeza de su poder. Hermanos, qué tremendo por lo que Pablo oraba por estos creyentes de Éfeso. En conclusión, la esperanza de nuestra salvación eterna, hermanos, está basada en el conocimiento de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, no lo que nosotros hagamos, no lo que usted quiera hacer, sino lo que Él hizo en la cruz. Hermanos, no solo ahora, sino eternamente, Hermanos, Dios les bendiga y espero que este mensaje breve que he tratado de enseñar sea de bendición para cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Johnny de la ciudad de Chinameca en el departamento de San Miguel, El Salvador. Dios les bendiga.